Hola amigas y amigos, hoy le voy a pasar una lista de los 15 relatos más escalofriantes con dos extras, solo dos. Bueno, escalofriantes no son, o sea, eso está puesto para atrapar, es un atrapabobos, un anzuelo. Pero bueno, son 15 relatos de horror que yo creo que algunos de los lectores se pueden impresionar o asustar. La mayoría de ellos son relatos de atmósfera, que es el tipo de relatos que a mí me gusta. O sea, lo que yo les paso son listas de relatos que a mí me gusta. Puede haber algunos que no estén aquí, pero yo les explico. Hay muchos relatos de horror que me gustan. Muchos más relatos de horror que relatos de fantasía o de ciencia ficción, pero infinitamente más. El tema es que yo no... Si fuera a hacer una lista, tendría que ser una lista de 100, estaría todo el día, sería un bodrio. Y con esto tienen como para ir leyendo, o para ir haciendo los deberes de buscar los relatos en los libros. O sea, acá está el nombre del relato, el nombre del autor, le voy a hacer una breve explicación sobre cada relato, o alguna circunstancia que rodea ese relato, y ustedes, búsquenlos. Digo, yo no voy a estar, no, esto está en tal... Primero que a mí las editoriales no me mandan ningún libro, entonces yo cuando recomiendo un libro que yo me compré y me gustó. No recomiendo cualquier libro, al menos por ahora. Después más adelante posiblemente pueda recomendar algún libro que me parezca bueno, pero que no sea algo específicamente que a mí me llame tanto la atención o que yo vaya a gastarme dinero en ese libro en particular. Y también después voy a hacer un video sobre el rescate de libros. ¿Vieron el tema del rescate de mascotas? Acá, o el rescate de objetos antiguos que hacen los cazadores de tesoros. Bueno, la idea de rescatar libros está buena también si son libros que valen la pena, ¿no? Porque si ustedes van a buscar una mascota, vamos a buscar un perrito para nuestro hijo, ¿no? Por ejemplo, son alguien que tiene un nene y que esté en una y hay un Rottweiler, le ofrecen un Rottweiler que le salta arriba y le quiere arrancar la cabeza. Para mí es como rescatar un libro de Paulo Coelho, por ejemplo. Rescatar El alquimista Paulo Coelho es como rescatar un Rottweiler asesino que los quiere matar. Entonces, y otro tema, ¿no? Marie Kondo, la imbécil absoluta esa que decía que en una biblioteca, creo que eran 40 o 20 o 40 libros, era lo máximo que había que tener, porque la señora, para ella era importante que la decoración del lugar y no los libros. El Marie Kondo no leyó ni la lista del almacén, va y se pierde dentro del supermercado. Bueno, vamos a los 15 relatos de horror, que el 15 sería Marie Kondo perdida en el supermercado. No, eso es una pavada. Bueno, ahora sí. 15. Lo prohibido, Clive Barker. En este relato se basa Candyman. No tiene nada que ver. En Candyman, le estoy hablando de la Candyman vieja. La nueva no la vi y creo que por un tiempo no la pienso ver. Como la Hellraiser nueva, esta remake que hicieron, no tengo interés. Ya la Hellraiser original de Clive Barker, a mí no me pareció una película tan increíble o tan de culto. Bueno, es una película de montón. Está buena la idea, pero me pareció... la ejecución me pareció una mierda. Pero bueno, es un tema mío personal. Estaba muy lindo Pinhead con sus clavitos y todo, pero y que la cajita, está buena la idea, pero me pareció que la ejecución era como vulgar. O sea, ustedes pueden tener una idea maravillosa, pero si la resuelven a los tortazos, con tipos que se pegan tortazos o rompen puertas con un hacha, digo, a mí no me sirve. Bueno, lo prohibido no tiene nada que ver con el Candyman que ustedes pueden haber visto, porque se desarrolla en un suburbio de Londres, en una zona pobre, donde la gente tiene un nivel económico muy bajo y cultural, y una estudiante que prepara una tesis o una monografía sobre los grafitis, va encontrando grafitis bastante curiosos y bastante inquietantes, y se empieza a vincular con un par de personajes, y va descubriendo algo
horrible, o justamente, que viene el horror urbano, se va a encontrar con una entidad sobrenatural creada por el inconsciente colectivo de esa gente sumergida económicamente. O sea, es un muy buen relato. Para mi gusto, el único relato de Clive Barker que a mí me gusta. Después yo leí los libros sangrientos, leí un montón de relatos y ninguno me llamó la atención como lo prohibió, me gustó mucho. Me pareció que tiene todo lo que un relato de horror necesita. 14. El signo amarillo, de Robert W. Chambers. Este podría ir mucho más abajo, pero yo lo tiro para ahí porque yo fui eligiendo los relatos en base a mis recuerdos. O sea, ¿cómo les explico? Cuando uno tiene determinados gustos, hay cosas que le vienen primero a la mente. Y esas cosas que me vienen primero a la mente son obviamente las cosas que más me gustaron, o más me impresionaron, o más me impactaron. O sea, yo puedo haber leído un montón de relatos que quizás me gustaran más que el signo amarillo. Hay unos cuantos más de Lovecraft que me gustaron mucho más que el signo amarillo. Pero cuando fui a estar en el puesto 14, pum, me vino a la mente el signo amarillo. Así que lo agregué. Dentro de todo, el signo amarillo es un muy buen relato de horror de Chambers. Chambers es uno de los que influenciaron mucho a Lovecraft, pero a su vez el signo amarillo, que se basa en el tema de la ciudad de Carcosa, que es una ciudad que está en una dimensión paralela o una cuarta dimensión, como dicen algunos, está a su vez basada en un relato de Ambrose Bierce que se llama Un habitante de Carcosa. O sea, todo en el horror todo se retroalimenta. El horror es uno de los géneros más generosos, o sea, porque muchos elementos de un autor lo toman otros autores y los autores no se ofenden, todo lo contrario, porque además no se plagia. O sea, Lovecraft nunca dijo que él inventó Carcosa o Chambers dijo yo inventé Carcosa. No, él lo tomó, pero a su vez cada autor acepta de dónde tomó las cosas. Eso es lo bueno que tiene el horror. En la ciencia ficción no, en la ciencia ficción ya es como un coso de viejas chusmas donde todos se pelean. Digo, a mí la verdad que me tiene un poco cansado el género por eso, por la gente. Yo cuando estuve en la convención de Francia, había 2 o 3 escritores de ciencia ficción estadounidenses bastante tontos, y ojo, Bruce Sterling, o sea, gente de primera línea, AAA, pero bastante tontos y pedantes, mientras que los que había de horror eran gente tranqui, o sea, estaban en otro nivel, o sea, no daban pelota a pavada ni trataban de demostrar que ellos habían inventado prácticamente, no sé, la vida humana, los microorganismos. Yo inventé, me acuerdo que se sentó Bruce Sterling, abrió un bolsito y empezó, esto lo inventé yo cuando lo escribí, y sacó una lapicera y dijo, esto lo inventé yo, 3x10, salió a vender tipo ómnibus. Me pareció muy pedante, y la entrega de los premios Hugo pasada, que se lo dieron a 15 tipas inexistentes, o sea, de medio pelo, que me vengan los supercríticos woke a decir, no, pero ellas eran fantabulosas, unas tipas así, todas con los vestidos horribles, con los lentes culo botella, con cara de Dios mío, no. Y se lo dieron a todas, ¿por qué? Porque la agenda woke, hay que dárselo a 15 tipas y a un gay, parado en el medio así, pobre, que dio lástima. La verdad, la entrega de los premios Hugo para mí ya es una fantochada. Pasó de ser un premio respetable, que yo cuando era pibe decía, sí, algún día voy a ganar un Hugo. No, gracias. No, espero no ganarlo nunca, por favor. Y para mí es como el Oscar ya. Digo, el Oscar se lo dan a cualquier cosa, y el Hugo se lo dan a cualquier cosa, y son premios que ya no sirven. Ya los premios en general no sirven ningún premio sirve para nada. Les soy sincero. Les estoy hablando de premios importantes, de estos grandilocuentes, ¿no? Digo, estos premio Hugo, sí, ganó el Hugo. Digo, ganó el Hugo y no vende un libro. Es como la película, ganan el Oscar mejor película y la van a ver 10. O sea, no sé si le pasó, de repente ponen Star Wars
y ponen, no sé, Chachico, el luchador contra por la libertad. Y Chachico saca 19 Oscar y Star Wars saca uno, efectos especiales y otra música. No, a música no, efectos de sonido, ni siquiera música, ¿no? Y Chachico la van a ver 50 y Star Wars la van a ver 500 millones. O sea, más o menos esos son los premios. O sea, le dan el premio a cualquier cosa. Y en el caso de Lugo pasa eso. En el tema de los premios de horror, que está el Bram Stoker y todo eso, y también son premios, son todos premios woke. Pero en el ambiente del horror no está el wokismo, toda esta mugre, no está tan arraigada. Por suerte, los que hacemos horror estamos medio por fuera de toda esta basura ciencia ficcionera. Bueno, el signo amarillo, bueno, ya les expliqué más o menos de qué se trata. Es justamente, hablan sobre un libro, justamente muy parecido al Necronomicon, que el que lo lee enloquece. O sea, por eso Lovecraft dicen que el Necronomicon medio que lo toma de Chambers también. Chambers influenció a muchos de los escritores del círculo de Lovecraft. Un tipo muy, muy buen escritor y muy creativo. 13. La piedra negra de Robert Howard. No es mejor relato que el signo amarillo, pero es un relato más atractivo, menos claustrofóbico. O sea, se desarrolla en una parte del norte de Europa, con cultos antiguos, con un tipo que va buscando a otro y a un poeta loco. O sea, hay como una entidad sobrenatural muy Lovecraftiana ahí. O sea, es bien tipo del círculo Lovecraft. Y Howard era, como todos saben, uno de los 3 mosqueteros de Werther, junto con Lovecraft y Clark Aston Smith. Por desgracia, Robert Howard, que era un tipo completamente poseído por la loca de su madre, cuando su madre agoniza de cáncer, él se mete en un auto, saca su revólver y se vuela la cabeza. Y ojo con la madre, la mía se murió, pero me rompió la pelota toda la vida. Incluso si quieren vayan a un video más atrás que se llama Madres Tóxicas y Madres Escritores Tóxicas, ¿no? Que está también la madre Lovecraft, y hay muchas más. Son madres que le han arruinado la vida a sus hijos. También la de Jane Elroy, ¿no? Haciendo su vida libertina, que terminó como terminó, y el tipo, pobre hijo, se pasó toda la vida intentando averiguar quién era el asesino. Es complicado. Pero La Piedra Negra es un relato muy entretenido. 12. El horror de Dunwich de Howard Philip Lovecraft. El horror de Dunwich no es un relato que se mencione mucho dentro de los mitos de Cthulhu, pero está genial. Tiene unas escenas. Hay una película. Bueno, hay más de una, pero hay una que trabaja Dean Stockwell, que después hizo del Dr. Dewey en la Dune de David Lynch. Es un capo Dean Stockwell, era un capo Dean Stockwell. Y justamente la película es espantosa. Pero el relato acá hay relatos y novelas cortas. O sea, no importa, son obras que generalmente están en antologías, no van solas. Es muy difícil, a no ser que sea una editorial que publique, se especialice en novelas cortas y pueda agregar una de estas como un libro. Pero El horror de Dunwich es sobre una mujer albina de esas familias medias endogámicas de Estados Unidos, de la campiña yanqui, que tiene relaciones no muy consensuadas, porque con una entidad primigenia no le vas a poner. Le invitó a tomar un café, viene de Yoxotot y le dice: che, Lavinia, vamos a tomarnos un vino, y bueno, después que pase lo que pase, y Luis. O sea, no es así. O sea, la tipa queda embarazada y nace un tipo medio complicadito que anda atrás del Necronomicon, que justamente está en Miskatonic. O sea, tiene todos los elementos de los mitos de Cthulhu. Es un tipo ABC de los mitos de Cthulhu. Está muy bueno el relato, es una novelita corta, o relato largo, está muy bueno. El 11, Nacido de los vientos, de Brian Lumley.
Este es es un escritor que era un policía londinense, y bueno, se dedicó muy Lovecraftiano, escribe horror. Yo lo tengo amigo en Facebook, si sigue vivo, pobre Brian, se hace un veterano. Pero bueno, mi Facebook y mi Twitter y eso son mi Facebook y mi Twitter. O sea, si ustedes quieren ir y seguirlos y ver las actualizaciones de los videos y eso, está todo ahí. O de alguna cosa que yo publique, o de alguna conferencia que dé, que me inviten, que me han invitado a la universidad en Perú hace poco. O sea, cualquier cosa de esas la van a ver en Twitter, Facebook e Instagram. Más o menos por ahí me pueden encontrar. Bueno, Nacido los Vientos se trata justamente de un tipo que tiene un vínculo con el que caminan los vientos. O sea, tiene muy buenos climas este relato. Y a mí, por ejemplo, yo narré una historia que yo lo estaba leyendo en el Cerro Montevideo. Es un cerro que tiene 145, 143 metros. Y se desató un tornado mientras yo estaba leyendo un curso que se llama Nacidos los Vientos, donde había temporales. Y justamente se desata un tornado y casi me lleva con el libro y todo. Y yo estaba de mi casa a un kilómetro y pico, el viento me empujaba. Y justamente es de los relatos que me pegaron un jabón bárbaro, junto con otro que les voy a mencionar después, que también lo mencioné anteriormente. 10. Los Sabuesos de Tíndalos, de Frank Belknap Long. Es un muy buen relato de uno de los miembros del Círculo Lovecraft, un muy buen escritor. Yo lo tenía en una antología de él que estaba bárbara porque él arrancaba. O sea, yo le voy a explicar. Yo no aguanto las antologías donde alguien que no tiene nada que ver con la antología se pone a hablar sobre la antología. Bien, que dice, Frank Belknap Long era bla bla, y se pone a su opinión. Me gastan la pelota. O sea, me pasó con el libro de Robert Kirk, que es un chorizo. O sea, es 3/4 del libro son gente hablando de Robert Kirk. Y después un pedacito así que es Robert Kirk, que es lo que escribió Robert Kirk. Yo sé que de repente no podían sacar un libro con un pedacito así, pero podrían haber hecho otra cosa, como por ejemplo, haber juntado a 2 o 3 escritores como Catherine M. Briggs y Wentz, o Sheets, o sea, y juntar varios escritos y unirlos, poner a Robert Kirk como estrella y no gente bla bla bla, digo, rompiendo la bola. Digo, a mí me interesa, si yo voy a leer a Frank Belknap Long, no me interesa leer a un tipo hablando sobre Frank Belknap Long 2 horas escribiendo, no me interesa. O sea, estoy hablando de un libro, esto es un video y yo no me voy a poner a leerles cada cuento, porque no, yo lo que estoy recomendando son relatos para que ustedes lo vayan a leer. Pero imagínense, van a un libro y se comen 40 páginas de un tipo, no, sí, porque Frank Belknap Long un día se fue a mear y se meó el pantalón y después tuvo que ponerse otro pantalón rayado y todos le preguntaban por qué pantalón. Digo, no me interesa. O sea, si yo voy, me interesa una biografía, voy y me leo como la de Spray de Camp, que era un escritor ultra respetable. Voy y me compro esa biografía de Lovecraft. O me compraré la de Hoshi y me compré la de Howell Beck. En este caso, en Los Sabuesos de Tíndalos, tiene la virtud de arrancar el libro, que era de Adiax, que ya por desgracia no lo tengo, con una introducción escrita por el propio Frank Belknap Long. Y ahí sí me interesa. Él hablando de sí mismo y de sus relatos y de cómo se le ocurrieron. Y arranca, me acuerdo que arranca ese escrito que él hace, arranca diciendo de que a él lo paraban a veces en una fiesta, o le decían, ¿cómo hace para escribir? Porque siempre me hizo acordar a cuando me decía, ¿para qué escribía a mí? Bueno, él no, a él le preguntaban de dónde sacaba esas ideas tan locas. Y él lo cuenta en ese libro de Adiax que se llama Los Sabuesos de Tíndalos, ¿no? Que tiene varios relatos. Ahí está la diferencia, ¿no? Vos estás en otro país, en Europa, en Estados Unidos, o sea,
y te dicen, ¿de dónde sacas esas ideas tan locas? Pero si vos estás sacando el Uruguay, te dicen, ¿para qué escribís? ¿Para qué escribís? Y después, encima, si escribís en ficción, fantasía, horror, ¿para qué escribís esa cosa de loco? ¿Para qué? ¿Te pagan? ¿Cuánto te pagan? O sea, ahí está la diferencia, que es lo que yo hablaba en un video anterior, ¿no? La diferencia entre lo fino y lo elegante y lo grasa y roñoso. Bueno, en este caso, Los Sabuesos de Tíndalos, Fran Melalón arranca el libro así, pero como no estamos refiriéndonos al libro, y sí al relato, el relato habla sobre unas entidades que se llaman los Sabuesos de Tíndalos, que si uno las invoca sin querer, ingresan por los ángulos. O sea, está muy bueno, se mueven en una dimensión angular y el protagonista va a todos los ángulos que tiene la casa y con revoque, con yeso creo, los redondea para que no puedan pasar los Sabuesos de Tíndalos y hacerlo pomo. Creo que lo congelaban. Lo leí hace bastante. O sea, hay muchas cosas que tengo que releer, pero lo que pasa es que tengo tantas cosas nuevas para leer que me va a costar volver a releer todo esto. Pero está bárbara la idea, está bárbaro el concepto que sean entidades, esos sabuesos, que ingresen por ángulos y que si uno redondea, hace una habitación donde no hay un ángulo, ellos no pueden ingresar. Un ángulo en las paredes, ¿no? O sea, en la pared, en el techo. Pero justamente el protagonista tiene un pequeño problema tectónico y bueno, y ahí se le complica. 9. Uno de los clásicos de Lovecraft y donde está el viejo y querido Chulú. Ayer vino mi amigo Claudio, me trajo de regalo esto que me lo hizo la mamá, es una genia, es un pequeño Chulú, ya, Pangluí. No está muerto aquello que puede yacer eternamente, y aún con extraños cebos la muerte puede morir. Bueno, la llamada Chulú tiene todos los elementos Lovecraftianos. Tiene la secta que adora al dios primigenio, la ciudad sumergida donde está dormido y donde yace eternamente el dios primigenio, el investigador que va detrás de ese dios, de la idea del dios primigenio, de libros, de la secta, y que se desmaya, digo, se tiene todo. La verdad que La llamada de Chulú es uno de los mejores relatos de Lovecraft, a pesar de que hay otros que me gustan más, como por ejemplo el 8, que es La sombra sobre Innsmouth, que ya después le voy a explicar. Tiene muchos elementos de Blackwood. ¿En qué sentido? El tipo que llega al pueblo donde pasó algo, o sea, tiene también elementos de Arthur Machen, que Machen era muy bueno tirando ideas y tirando noticias, cosas cortitas, que van haciendo que el propio lector arme en su cabeza la historia. Y bueno, y acá lo tiene, ¿no? Habla sobre un submarino que disparó un torpedo a no sé, una formación rocosa submarina supuestamente, y después que el FBI se llevó un montón de gente de Innsmouth, y bueno, y llega un personaje que después tiene relación con la gente de Innsmouth, que no son gente obviamente normal, son bastante anormales, y les gustaban los anillos de poder, eso es lo peor, por eso eran anormales. 7. Los habitantes de la isleta Middle, de William Hop Hodgson. Un relato terrorífico. O sea, es un relato marino, como los mejores de Hodgson, donde el protagonista, su novia desaparece en un viaje en barco, y él sale atrás de ella, y lo que descubre al final es espeluznante. La verdad es, junto con Nacido de los Vientos, los cuento que me pegó un jabón más grande. O sea, yo lo estaba leyendo, pero esto fue peor, porque una cosa es estar leyendo un relato sobre una entidad que camina en el viento y hay temporales y se levante un tornado y tenga que salir casi corriendo para que no me vuele al diablo, me dé contra los árboles y me mate, o me tiré por las piedras para abajo de un cerro. Y otra cosa es estar sentado con
19, 20 años, 21, no recuerdo, era chico, con 20 años creo como máximo, sentado, solo, ¿no? En mi casa, solo, absolutamente solo. En un sillón, con la ventana abierta, con sol afuera, ¿no? El sol entrando, es más, me iluminaba el libro, y leer un relato que se desarrolla en el mar, no tiene nada que ver, o sea, yo estaba a 10 cuadras, mi casa estaba cerca, donde yo vivía antes, en Casabó, estaba más o menos a 10 cuadras del mar, de la costa, tenía playas y eso, y bosques, pero cuando termino el relato, me vino como una sensación de horror tan grande, quizá mi cabeza estaba mal, y posiblemente ustedes lo lean y no le produzca ese horror que me produjo a mí, y en mi propia casa, con un día lindo, tuve que salir, abrir la puerta e irme a la escalera, la escalera del frente, y sentarme a respirar porque me ahogué. La verdad, es uno de los relatos que más se podría decir que es uno de los relatos que más me asustó. Digo, dentro de que yo ya era un tipo que no se asustaba con nada. Yo les conté, creo en un video, o sea, los que hayan visto los últimos videos, miren para atrás, hay un montón de material ahí, diviértanse. Pero bueno, en este caso, yo les conté que me había asustado una noche cuando me comí El Exorcista y El Resplandor, y después me voy caminando y digo, y hay un apagón y un tarado me viene a asustar de atrás, gritándome atrás, al lado de un cementerio. Digo, obviamente eso tiene todos los elementos para que yo me pegara el jabón, pero aquí no. Aquí yo me asusté, sentí terror, una sensación de terror irracional, con un relato adentro de mi casa, dentro de mis cosas, rodeado de mi libro, me acuerdo que tenía un gato que se llamaba Astaroth, que era un gato negro, que incluso cuando yo salí, el gato salió y estaba preocupado porque me vio que yo pero la verdad que está bárbaro. Este relato, Los habitantes de la isleta Middle, de William Hope Hodgson. Creo que está en esa antología de Valdemar de cuentos de Hodgson marinos. 6. Una de las obras más importantes del horror y de la literatura. O sea, hay algo que tenemos que aprender los que estamos dentro del género del horror, y la fantasía y la ciencia ficción también, pero principalmente en el horror, de que hay escritores de horror que son infinitamente superiores al 90% de los escritores consagrados por los críticos y los intelectuales. Gente como Machen está muy por encima de montones de escritores, de grandes escritores. Lo que pasa es que los grandes escritores que los críticos alaban escriben sobre cosas mundanas, y como su vida es mundana y su cabeza es mundana, para ellos es lo mejor que hay. Y esto, como esto no es mundano, para ellos está mal. Y son una patota de pelotudos. Chulú dice que son unos pelotudos. El pueblo blanco, que es el sexto de Arthur Machen, como dije anteriormente, es una obrita de arte. Tiene muchos elementos que inspiraron a gente como Ted Klein o a Escher con La Bruja, por ejemplo. La película La Bruja es muy macheniana, pero se queda a un 2% de Machen. O sea, la verdad, no hay director de cine, no hay film que pueda representar a Machen como realmente se debe. La verdad no sé, quizás un Tarkovsky podría haberlo hecho, quizás, porque después de ver algo como La Zona, como Stalker, yo le puedo decir que un Tarkovsky podría haber, si hubiera conocido a Machen, quizás no lo conoció, no, porque en Rusia, quizás en la Unión Soviética, no estuviera Arthur Machen así disponible en toda la esquina, o tampoco le interesaba a Tarkovsky el género. Yo creo que Tarkovsky, con la visión de él, podría haber hecho una cosa maravillosa con El pueblo blanco, con El gran Dios Pan. Bueno, en El pueblo blanco se trata de una niña cuya, por eso tengan ojo, si tienen hijos,
con la niñera que le contratan. Su niñera le va contando historias sobre hadas, esas hadas, las hadas de Machen, que son una mierda, son malas, son un pueblo completamente, el famoso pueblo blanco, que es completamente hostil a la especie humana, que a veces tienen vínculos en casos muy particulares, pero en general el humano para los miembros del pueblo blanco macheniano es una cosa hostil que está parado arriba de su tierra y no lo quieren ahí. Y tienen formas bastante originales de sacárselo de arriba. Bueno, en el pueblo blanco, esta niña, que es criada por su niñera, contándole cosas oscuras y enseñándole palabras y hechizos mágicos, va creciendo y ahí escribe un diario donde va narrando cómo ella empieza a adentrarse en lugares, en boscosos, en colinas, donde supuestamente este pueblo blanco, esta gente del pueblo blanco, estas entidades, llámenle como quieran, tienen su morada. La verdad es un disparate, es indescriptible, tienen que leerlo. Obviamente la historia es trágica, pero le van a dar elementos como para que ustedes en su cabeza definan qué es lo que le pasó a esta muchacha. 5. Antiguas brujerías, de Algernon Blackwood. ¿Por qué puse antiguas brujerías más abajo que el pueblo blanco? Cuando de repente el pueblo blanco es una mejor obra o más original, porque Antiguas Brujerías tiene todos los elementos que posiblemente inspiraran a Lovecraft para escribir Las sombras sobre Innsmouth. Y aparte tiene uno de mis gustos, o sea, los gatos. O sea, habla justamente de un pueblo donde llega el protagonista en un tren, baja en un pueblo por un tema de impulso, y en ese pueblo empieza a notar que la gente es un poco felina. Principalmente hay una escena donde hay una muchacha que él lo impacta, que tiene ojos gatunos, y esa muchacha, hay una parte donde va caminando y desaparece atrás de una valla, y después salta una gata que camina elegantemente por sobre la valla, después vuelve a caer, a saltar la gata, y del otro lado de la valla sale la muchacha caminando. O sea, es como que hace esto, va caminando y de repente sube una gata y... no le voy a estar describiendo cada cosa del relato. Está en John Silence, o sea, en el libro que yo tengo, John Silence, pero yo lo leí por primera vez en la antología del Terror 3 de Machen a Lovecraft. Es uno de los mejores libros que tengo en mi biblioteca, que es una selección de Rafael Llopis, el tristemente fallecido Rafael Llopis, un experto en Lovecraft y en el horror español. Y justamente esa antología tiene Antiguas Brujerías y Los Sauces de Algernon Blackwood, tiene El Gran Diospan y el Pueblo Blanco de Arthur Machen, y después tiene un relato de La Rata en las Paredes y un relato de Lovecraft. Pero con esos dos relatos de Blackwood y con esos dos relatos, novelas cortas de Machen, el libro descolla. O sea, tiene todo lo esencial. Y Antiguas Brujerías, justamente yo les decía que para mí, ojo, no he visto la opinión de otro, capaz que otros opinan diferente, digo, capaz que opinan lo mismo y yo no los he visto. Para mí influenció a Lovecraft en la clásica obra donde llega un individuo a un lugar extraño y ese individuo termina descubriendo que él está relacionado al lugar. La verdad que es increíble, es un relato increíble. 4. Las criptas de Joe Bombis, de Clark Aston Smith. Esto es una maravilla. Es una especie de mundo alternativo, en el sentido de que no es nuestra realidad, pero no es igual a nuestra realidad. O sea, es nuestra realidad con hiperbórea, con viajes a Marte en la década de los 40, con marcianos, con civilizaciones perdidas, tanto en la Tierra como en el espacio. Y justamente
La cripta de Yobombi se trata de unos exploradores humanos, arqueólogos que están en Marte, y van llevados por unos guías marcianos a unas criptas de una ciudad donde la civilización que la habitaba se extinguió. Y se encuentran con una especie de entidad que tiene una forma entre The Blob y el líquido ese negro Prometeo de Ridley Scott. Las criptas de Yobombis yo creo que inspiró a más de una película. El que la haya leído tiene que haberse inspirado. Al margen del tema retrofuturo, del famoso retrofuturo que a mí me encanta, que está re bien planteado, está muy creíble. Y ya les digo, es bastante similar, o sea, no similar, sino que son bastante similares a esta. Por ejemplo, la entidad que habita ahí, que se les mete en la cabeza que les envuelve la cabeza, que es como gelatinosa, como que aparte está la tiene en la cabeza una momia antigua que está atada con cadenas. A nivel descriptivo es increíble, a nivel de originalidad también. Clark Ashton era un tipo con mucha imaginación, un tipo con mucho desenfado para escribir, o sea, un tipo que le nacía escribir de forma natural, pero a su vez no era un tipo rígido, él si tenía que escribir sexo lo hacía, y si tenía que ser truculento también, todo como decía, todo le chupaba un huevo a Clark Ashton Smith. Era un capo, el tipo era un capo, un gran escritor. Yo hice un relato que salió en antología, un homenaje, mi relato se llama Las Moras del Silencio, y justamente menciono la cripta de Yobombis, porque justamente es un relato homenaje que me encargaron hace un tiempo. Y lo pueden encontrar en esa antología que se llama Clark Ashton Smith, Cuentos de Locura y Muerte o algo así. 3. El Wendigo, Algernon Blackwood. Uno de los mejores relatos de horror de todos los tiempos. Y no está primero porque los otros dos creo que son más originales y más importantes. Por ejemplo, en el Wendigo se basa en la mitologías algonquinas, o sea, del sur de Canadá, de los bosques canadienses. Y el Wendigo es una entidad sobrenatural que susurra en los cazadores, en los que se pierden en esos grandes bosques, susurra en el oído y los lleva a cometer actos antinaturales, como el canibalismo. En este caso no hay un tema de canibalismo, pero sí la transformación de uno de los cazadores, de los tramperos, en el proceso de transformación en un mendigo. O sea, está la verdad que toda la descripción de los bosques, los sonidos, los olores, o sea, Algernon Blackwood fue un todoterreno, o sea, que trabajó en 80.000 cosas, como yo, por ejemplo, que trabajé en 80.000 cosas, y él trabajó en un hotel también, y cazó y buscó oro, y entonces él lo que describe lo vivió. Y posiblemente las leyendas del Wendigo le hayan llegado de personas, de pueblo, de gente, miembros del pueblo originario, de cazadores. O sea, yo voy a hacer pronto una lista de películas. O sea, primero vamos a profundizar en el relato del Wendigo, y después voy a hacer una lista del relato y el mito del Wendigo, ¿no? Una lista de películas, de 10 películas donde aparece el tema del Wendigo. Hay algunas muy buenas y hay algunas muy malas, pero vamos a incluirlas todas, porque obviamente no hay un montón enorme de cosas con el Wendigo, aunque hay más de las que se imaginan. Y hay algunas que directamente no se pueden agregar porque son un mamarracho que le ponen un Wendigo. Pero también hay episodios de Supernatural. Hay un episodio de Supernatural, de la serie Supernatural, que en un momento fue una de mis series favoritas de género horror y eso, donde aparece el Wendigo, así, lisa y llanamente.
Bueno, 2. El color surgido del espacio de Howard Phillips Lovecraft. Este cuento es uno de los mejores relatos sobre un contacto con una entidad alienígena. Yo creo que Aniquilación de Jeff Vandermeer tiene muchísimo que ver con este relato. Todo el clima que crea Lovecraft cuando habla de la granja y del erial, donde supuestamente cae esta cosa, que esta cosa que son colores, es una entidad alienígena que se manifiesta con colores medios imposibles, y cómo va poseyendo o terraformando, como quien dice, la zona donde esa entidad cae. O sea, es un cuento que para la época es realmente muy novedoso, y donde uno dice, esto sí puede ser una entidad alienígena, no es un marciano con 2 brazos, pierna y cabezón y que dispara rayos con un arma, o una araña, no, es un color. Es un color surgido del espacio. O sea, no, Lovecraft era, la verdad que la cabeza de Lovecraft iba por rieles, era el tren bala el tipo, muy difícil de alcanzar. Uno, para mí, el mejor relato, novela corta que he leído es El Gran Dios Pan, de Arthur Machen. Es un disparate. Primero, que es icónico. Cuando alguien habla del Dios Pan, van siempre a la cabeza viene Machen. Se trata de un profesor que tiene una especie de plegada media rara, media esposa, no sé qué es. O sea, no recuerdo bien la relación que él tiene con esa mujer, que aparte que no es una mujer súper brillante, pero que se presta a un experimento en el cual él le hace una pequeña cirugía cerebral para que ella pueda recuperar. Supuestamente, según este profesor, los antiguos tenían la habilidad de ver a través de los velos, de ver el mundo abstruso y de ver a Pan. Entonces, él le hace una cirugía para que ella pueda ver ese mundo que convive con el nuestro, que está al lado del nuestro, que está encima del nuestro, que está alrededor de nosotros, que nosotros no lo vemos. Y si lo viéramos, le va a pasar a lo que le pasa a la protagonista, al personaje de esta pobre muchacha, que cuando abre los ojos y ve a Pan, enloquece. El tema que después de un tiempo, unos años, aparece una joven de piel un poquito cetrina, que medio que la definen como italiana, no parece inglesa, o sea, no tiene el genotipo de los ingleses, que se asocian a ella cosas oscuras y terribles, muertes, rituales extraños, orgías, sexo, drogas. O sea, esta novela fue odiada por los críticos de la época, por muchos lectores puritanos también. Lo vilipendiaron a Machen por ella. Yo no sé si incluso que Machen terminara como terminó no tiene que ver con El Gran Dios Pan, porque muchos no se lo perdonaron haberla escrito. No se olviden que Machen fue integrante, lo dije anteriormente, creo que lo dije anteriormente, lo que pasa es que me fui a comer y volví. Fue integrante de la Golden Dawn, o sea, de una secta que en teoría la dirigía Aleister Crowley, pero no la dirigía precisamente Aleister Crowley, eran muchos más, había un montón de escritores importantes de horror, Bram Stoker, Conan Doyle, o sea, había un montón de escritores que habían pertenecido a la Golden Dawn, entre ellos Arthur Machen. Pero Machen cuando llega la vejez, llega a la miseria absoluta. Tienen que hacer una colecta entre varios escritores para que él pueda terminar sus días de una forma digna. O sea, a ese punto, un gran maestro como Machen, que para mí es el mejor escritor de horror, para mí es mejor que Lovecraft, o sea, en el sentido, yo soy fanático de Lovecraft, pero creo que Machen es mejor escritor que Lovecraft, es mucho mejor escritor que Lovecraft. Primero porque
profundizó en cosas que los demás no se atrevían y lo hizo de una forma que a los demás no se le ocurrió, no se le hubiera ocurrido nunca. Como por ejemplo el tema de tratar el tema de las hadas de la forma oscura, sombría, tenebrosa que él lo trató. Es increíble la obra de Arthur Machen. El Gran Dios Pan, ya les digo, es justamente se desarrolla en base a ese personaje que viene supuestamente de afuera, pero que al final tiene que ver con ese experimento original, ese personaje, ¿no?, que justamente lleva a todo un lugar a alterarse por sus acciones obscenas. Y justamente habla sobre el tema del pecado, o sea, qué es el pecado en realidad. Es de lo mejorcito que he leído y se lo recomiendo, sí, de cabeza, si vayan a leer El Gran Dios Pan de Arthur Machen. No, si les gusta el horror no los va a defraudar. Es atmósfera, es inteligencia. Aparte, Machen utiliza uno de los métodos, de sus mejores métodos de escritura, que también lo inspiró a Lovecraft, que es tirar noticias, una mesa donde se junta gente y hablan 2 o 3 intelectuales o señores o lords sobre cosas raras. Él va tirando elementos por acá, por allá, y uno va construyendo la historia en base a esos elementos sobrenaturales, a un cuerpo que apareció tirado de forma extraña, a algo que vio a alguien o le contó a alguien. O sea, generalmente Machen a veces nos llena con una especie de el famoso chumberío de viejas, ¿no? Que, ¿viste lo que le pasó a fulana? Bueno, Machen lo transforma en literatura pura, o sea, el chumberío de viejas pero sobrenatural. Es muy buen escritor, fue muy buen escritor, y para mi gusto, ya le digo, para mí es el mejor escritor de horror. Después viene Lovecraft, así, pero arriba, y después viene Blackwood, y después, bueno, está Clark Aston Smith, está Hodgson, hay un montón, Lord Dunsany, pero para mí es Machen, Lovecraft y Blackwood, son los 3. Howard y Clark Aston Smith vienen después. O sea, y Howard era un escritor muy versátil, que escribía mucha cosa, entonces yo no lo puedo definir como un escritor específicamente de horror, a pesar de que Howard a mí me encanta, la parte de horror de Howard me encanta, pero bueno, como tiene los Conan y tiene novelas de héroes, de bárbaros, digo, como que se sale un poco de lo que es la estructura de escritores como Machen, que bueno, lo voy a volver a nombrar ahora en los extras. Primer extra. Esto es un episodio dentro de un episodio, o una narración dentro de un episodio de... acá sí le voy a decir que el libro es Los Tres Impostores, que yo lo tenía en Alianza y no lo tengo más. Ya lo voy a recuperar. La novela del sello negro funciona como un relato. Si uno lo saca, independientemente del libro de Los Tres Impostores, uno lo puede leer como un cuento independiente. Y está impresionante. Es uno de los relatos donde Lovecraft justamente lo describe como antes. El horror para Lovecraft es antes y después de Machen. ¿En qué sentido? Que antes de Machen era todo... se asustaba, el horror asustaba. El horror asustaba. Con noche, aullidos, tormenta, castillos, mansiones tipo sombrías, y Machen asusta a plena luz del día. El tipo, en la novela del sello negro hay una escena que quedás, te quita el aire, con sol, flores, una brisa, un pasto, un paisaje idílico, y el tipo de repente te manda una y vos quedás asustado. Era un hijo de puta, Machen, un hijo de mil putas, un genio. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de qué se trata principalmente la
Los Tres Impostores. Los Tres Impostores es una novela que es como un libro de acertijos, donde tres miembros de una sociedad secreta tratan de encontrar a un cuarto miembro que traicionó esa sociedad secreta. Entonces ese miembro se va escondiendo de ellos y hay un montón de narradores que nos van dando pautas como para descubrir quién es ese cuarto miembro, etcétera, etcétera. Y se desarrolla en Londres, consta de varios capítulos, y muchos personajes, es lo que yo le decía, se sientan en un pub y mientras fuman pipa y toman té o toman ginebra, van narrando hechos macabros y mágicos que parecen, en algún aspecto parecen inconexos, pero todo termina conectándose al final. Pero generalmente la historia, como lo que hace Machen, la va construyendo en la cabeza el propio lector. Tiene que ser un lector despierto. O sea, si es un lector que solo lee Stephen King, que es un tipo lineal, le puedo asegurar que Machen o no le va a gustar o no lo van a entender. Pero si están acostumbrados a leer horror, a leer Poe, a leer un montón de gente, que yo Poe acá no lo incluyo porque a mí me aburre soberanamente, me parece todos los cuentos parecidos, todos los cuentos claustrofóbicos, o sea, o sombríos al pedo, tipo esa obsesión de él con las esposas de 12 años, que se drogara y se emborrachara, era problema de Poe. Pero que le gustaran las primas de 14, 12, 13 años, no era un problema. Ya era un problema grave que a mí me lo quitan bastante, me lo sacan de todas las listas, al margen de que si él hubiera escrito cosas como la de estos escritores que yo nombré acá, estaría acá en esta lista. Pero a mí Edgar Allan Poe me pudré como un hongo, la verdad. Lo leí prácticamente casi todos los cuentos, leí prácticamente toda la obra, la leí entre los 15 y los 21 años, porque era lo que se leía en horror, lo que se conocía, en esa época cuando yo tenía esa edad. Lovecraft lo conozco recién a los 18. Acá cayó en paracaídas los libros de los mitos de Cthulhu, cayeron en paracaídas, tipo así. Y bueno, lo que se conseguía por todos lados eran Poe. O sea, si uno quería leer terror, Poe. Pero yo en esa época, aparte, estaba más dedicado a la ciencia ficción. Entonces, también ya como Poe estaba a un costado, lo leí porque me gustaba el terror. Me gustaban los tres géneros, ¿no? Ciencia ficción, fantasía y horror siempre. Cuando arranqué la fantasía, la arranqué con Lord Dunsany y con Conan el Bárbaro. Y después conocí a Tolkien. Y después conocí a Thomas Burnett-Swan, que es mi escritor favorito de fantasía. Y después viene Tolkien. Pero bueno, Machen justamente en este relato, que es en este narración dentro de episodio de los tres impostores, la novela de Sello Negro es un gran relato, No lo incluí arriba porque justamente algunos lo pueden considerar relatos y otro un episodio. Y algunos dicen que no se puede leer solo, yo creo que sí. Sí, porque es la narración de Miss Lally, es una mujer culta de una familia arruinada y una mujer que queda en la ruina, pero que había leído profusamente y la contrata un profesor para que sea la institutriz de sus hijos y la ayudante. Y ella es la que narra lo que sucede en este episodio de la novela Sello Negro, lo que le sucede a ese profesor cuando se van a una casa de campo, porque ese profesor estaba atrás el rastro de una raza antigua, del pueblo blanco, clásico, ¿no? Entonces está. También Miss Lally aparece como Miss Helen y después aparece como otro personaje más. Los tres impostores está bárbara porque Machen juega a las escondidas y nos trata de confundir todo el tiempo. La verdad que está muy buena la novela, pero para mí la novela de Sello Negro, que yo acá lo pongo como relato, es de lo mejorcito que he leído en el género. Y el último extra es de Tomás Ligotti, que es para mi gusto
el mejor escritor de horror después de mí, no, el mejor escritor de horror que hay hoy en día, no es ni King ni ninguno. Para mí Stephen King es un mainstream y me puede caer simpatiquísimo, y más cuando baila en sus películas horribles, porque la mayoría de las adaptaciones de él son una mierda, sacando a Kubrick, que es la que él no le gustaba. La Resplandor de Kubrick no le gustaba y toda la otra basura sí le encantaba. También Sleep Walker me gustó, digo, está buena, pero para mí King no es un gran escritor, es un mainstream bestseller, es como Harry Potter, o sea, bueno, para mí yo Harry Potter lo odio, o sea, lo traté de leer en los libros, me parecieron horribles, odiosos. Yo, cuando mi hijo sea grande, no lo castigaría con Harry Potter, le daría a Michael Ende, yo qué sé, pero no Harry Potter. Nunca. Si él lo agarra por su lado, digo, bueno, o sea, yo tampoco le voy a decir no leas esto, pero para mí Harry Potter es el Paulo Coelho de la fantasía, es odioso, al margen de que lo considero que es bastante plagio de William Mago, y la gente que hace, o que tiene sospecha de plagio, y uno ve el original y la copia y ve que hay demasiada relación, bueno, a mí no me gusta, y como que ya fuera, son como execrados por mí, de mi círculo galleto, de mi círculo mordedor. Y lo mismo me pasa con tipos como Pérez Reverte, que a él o sea, a la Rowling la demandaron por plagio y ganó porque tiene un equipo de abogados enorme y llegaron a un acuerdo por atrás, no sé cómo hicieron. Pero Pérez Reverte, por ejemplo, lo acusan de plagio y pierde el juicio por plagio. Y tuvo que pagar porque era plagio. Entonces, tipo como Pérez Reverte, a mí no me pueden venir a dar lecciones de literatura. ¿Tá? Un tipo que plagia a otro escritor, no me puede venir a dar lecciones de nada. Fuera que es un sorete, pero bueno, eso es aparte. La última fiesta de Arlequín, Ligotti lo ha definido como un homenaje a Lovecraft. Y es un homenaje a Lovecraft. Tiene todos los elementos del homenaje a Lovecraft y también tiene los elementos del relato al estilo La sombra sobre Innsmouth o Antiguas brujerías de Blackwood. Es un tipo que investiga a los payasos, o sea, al género, al género de gente, al tipo de gente, o sea, al género de payaso, chao. A nivel histórico. Incluso las críticas que yo he visto están bastante, los tipos que hacen la crítica de este cuento están bastante errados en una cosa, ¿no? Hablan mucho de los payasos sagrados, de los indios Hopi, y Ligotti lo menciona al pasar. Yo leí un tipo hablando sobre este relato donde prácticamente todo el relato estaba basado en los payasos sagrados de los indios Hopi. Ligotti lo menciona. O sea, no profundiza nunca en eso, porque para él no le interesa. A él lo que le interesa es un personaje que le gusta vestirse de payaso, que investiga sobre los payasos a nivel de historia, en la historia, y que cuando hay una fiesta de payasos en algún lado va, y que a su vez conoce un profesor con el que tenían esa afinidad, y a los dos compartían justamente historias y cosas sobre eso. Y el protagonista, en una de sus investigaciones, descubre que en un pequeño pueblo llamado Mirocao hay una fiesta de payasos, o sea, donde todo el mundo supuestamente se viste de payaso un día determinado. Y ahí el protagonista va hacia ahí y entra a descubrir particularidades, o sea, es bien la trama estilo Sombra sobre Innsmouth o Antiguas brujerías, ¿no? Con la diferencia que, bueno, en la Sombra sobre Innsmouth el personaje va por una motivación, en Antiguas brujerías el personaje por un impulso se baja de un tren en ese pueblo. El idiota del día pasó tocando bocina, porque sí. Siempre tengo muchos idiotas en moto o muchos idiotas tocando bocina. Que se lo lleve Chulú a la ciudad sumergida de relieve, a todos estos que pasan tocando bocina o los que pasan en la moto roñosa a 140, así digo, no se aguanta. Bueno, como les decía, me sacan los que pasan por la calle abajo de mi oficina con sus ruidos molestos, típico del uruguayo ruidoso, molesto,
como les decía, como les decía, no sé, pasó alguien en una cosa de fierro que hacía muchos ruidos y me sentí que estaba en el siglo XVIII. Como la sombra sobre Innsmouth, el personaje va por una cuestión determinada. En antiguas brujerías baja por un impulso. Aquí el personaje de Ligotti va justamente porque es aficionado a todo el tema de los payasos, a la historia, etcétera, y a vestirse de payaso, y va a esa fiesta que él no conocía con mucha curiosidad, pero va específicamente a una fiesta donde se visten de payasos y él quiere ser parte de esa fiesta. Entonces va un poquito más allá Ligotti con esto. Es un cuento muy bueno y Ligotti tiene un montón de buenos relatos. Yo se los recomiendo. Para mí en este momento es el mejor escritor vivo de horror. Hay un montón ahí, bueno, como le decía Stephen King, que para mí es un mainstream. Pero Ligotti es bueno, o sea, es buen escritor. Y es un tipo que aparte filosofa sobre el horror. O sea, no es solamente, voy a crear una historia donde viene un tipo con un hacha y mata a la mujer y después el espíritu de la mujer lo persigue y para eso hablo 4 horas de nada y de marcas de ropa y de hot dogs y de partidos de béisbol. Digo, no, el tipo va a los bifes, pero a su vez todos esos famosos bifes, o sea, él va a la historia, no la llena de boludeces, como hace Stephen King, por ejemplo, pero a su vez él filosofa sobre los elementos del horror, sobre la propia sociedad, sobre la psicología humana. O sea, es un tipo que escribe de forma profunda. Y lo que él escribe enseña. O sea, vale la pena. Ahora, escritores como él no hay. En general, la mayoría de los escritores de horror quieren contar una historia lineal y no se quieren complicar demasiado. No tenemos lo más parecido a los grandes y viejos escritores que teníamos antes, como Machen y como todos esos montón de maestros. El más parecido, o al menos el que está más inspirado en ellos, es Ligotti, o el que lleva la antorcha. Yo se lo recomiendo. Yo no he leído mejores que Ligotti, les soy sincero. Y he leído unos cuantos nuevos, pero no mejores que Ligotti. Bueno, aquí se termina esta lista, que fue un poco largo. Pensaba que iba a ser un video mucho más corto, pero a veces uno se explaya porque hay cosas que son interesantes o que vienen al caso. Y esperemos que los disfruten los relatos, si los encuentran, si los consiguen. También deben estar en EPUB, se deben de conseguir. Ya ahora todo se consigue. Hay mucha gente que lee en digital. Yo directamente prefiero el libro, prefiero tocarlo, sentir el papel, el olor de la tinta. Es un tema mío, capaz que por mi edad. Pero yo conozco gente de 20 años o de menos que también sienten la misma impresión, y espero que sigan existiendo personas así para que sigan existiendo libros, porque yo sé que el papel se saca de árboles que se destruyen, pero a los árboles los destruyen para cosas más, para mierda, para muebles, para un montón de cosas que de repente no tienen ningún tipo de utilidad. Un mueble de eso tipo Ikea, que lo hacen con acerrín y lo hacen con madera, o sea, lo hacen con árboles, pero el libro transforma a un árbol en algo eterno y en algo que nos da cultura, nos da en prácticamente una entidad que está casi viva. Por eso yo les decía que voy a hacer después más adelante un video sobre el rescate de libros. No que salgan a rescatar libros, sino sobre el concepto del rescate de libros de manos de los villanos libreros. Bueno, Dan Suidania.